La Academia de Combate Galáctico era el centro de entrenamiento más respetado de todo el universo. Durante cientos de años, la Academia había formado a los guerreros, comandantes y protectores más fuertes de numerosas civilizaciones alienígenas. Todas las especies deseaban que sus jóvenes guerreros pasaran por su potente escáner, ya que la máquina podía revelar habilidades ocultas, nivel de combate, inteligencia y el verdadero potencial de cada ser. En el último día del evento anual de pruebas, miles de cadetes alienígenas se encontraban dentro del gigantesco salón de exámenes. Las paredes eran de metal avanzado y enormes pantallas mostraban los resultados de cada estudiante que entraba al escáner. Algunos estudiantes obtuvieron altas calificaciones, mientras que otros celebraban sus poderosas habilidades. Los profesores de la academia observaban con orgullo, pues todo se desarrollaba exactamente según lo planeado. Pero entonces, un nombre extraño apareció en la pantalla. Era el último nombre de la lista de pruebas. A diferencia de los demás, no pertenecía a una antigua raza alienígena ni a una poderosa familia de guerreros. Era un simple nombre humano. El salón entero quedó en silencio al verlo, pues los humanos estaban prácticamente olvidados en la galaxia. Los estudiantes alienígenas miraron hacia la entrada y vieron a un joven humano caminando lentamente hacia el salón de la academia. No llevaba uniforme real, armadura costosa, ni ningún símbolo de un famoso grupo guerrero. Vestía ropa sencilla y no llevaba nada más que una expresión serena en el rostro. Muchos alienígenas rieron, pues creían que no pertenecía a un lugar como ese. Los cadetes alienígenas más fuertes susurraban entre sí y se burlaban de él. Creían que los humanos eran débiles porque su planeta era considerado peligroso pero primitivo. Pensaban que sobrevivir en un planeta difícil no convertía a nadie en un verdadero guerrero. Para ellos este humano no era más que una criatura insignificante que intentaba estar a la altura de las leyendas. Sin embargo, los profesores de la academia no se rieron. Habían estudiado registros antiguos y sabían algo extraño sobre la humanidad. Miles de años atrás, los humanos habían desaparecido de la historia galáctica. Nadie sabía a dónde habían ido, ni por qué se había ocultado todo rastro de ellos. Los profesores se preguntaban si este humano guardaba un secreto de un pasado olvidado. El humano permaneció impasible al final de la fila de pruebas, esperando su turno. Observó cómo cientos de estudiantes alienígenas entraban al escáner antes que él. Cada estudiante entraba, recibía un resultado y se marchaba con orgullo o decepción. El humano no reaccionó, simplemente observó todo con mirada serena. Una a una, el escáner analizó diferentes especies. Un poderoso guerrero del Imperio Soraviano obtuvo una alta puntuación en combate. Un alienígena, nacido de cristales, demostró increíbles habilidades mentales. Una especie de guerrero gigante exhibió una fuerza física asombrosa. La multitud vitoreaba cada vez que la máquina revelaba resultados impresionantes. Pero el escáner de la academia nunca había mostrado miedo. Hasta ese momento. Cuando el último estudiante antes del humano terminó la prueba, la máquina volvió a la normalidad. Los profesores prepararon el sistema para el escaneo final. Esperaban otro resultado sencillo. Creían que el humano obtendría una puntuación promedio y pasaría desapercibido entre la multitud. El humano caminó lentamente hacia la cámara del escáner. Las grandes puertas metálicas se abrieron con un sonido profundo. Luces azules brillantes lo rodearon al entrar en la máquina. El salón quedó en silencio, pues todos querían ver el resultado. Algunos alienígenas sonrieron, esperando la prueba de la debilidad de los humanos. El escáner inició su proceso normal. Una voz suave llenó la habitación. Comienza la identificación de la especie. Las luces se desplazaban por el cuerpo humano. La pantalla mostraba información básica durante unos segundos. Todo parecía normal. De repente, el escáner se detuvo. Un sonido extraño resonó en la academia. Las luces azules se volvieron rojas. Aparecieron símbolos de advertencia en todas las pantallas. Los profesores se pusieron de pie de inmediato porque el escáner nunca había reaccionado así.
La máquina empezó a examinar a la persona una y otra vez, como si no pudiera comprender lo que había descubierto. Los estudiantes alienígenas dejaron de reír. La habitación quedó en completo silencio. El instructor principal se dirigió rápidamente al panel de control e intentó reiniciar el sistema. Pero el escáner se negó a continuar. Bloqueó todas las funciones y mostró un mensaje que nadie esperaba ver. Se ha detectado un registro biológico desconocido. Los profesores se miraron entre sí con temor. Era imposible encontrar registros desconocidos. El escáner contenía información sobre millones de especies de toda la galaxia. Había estudiado guerreros, reyes, monstruos y civilizaciones antiguas. No había nada que desconociera. Pero ahora había encontrado algo oculto. Algo que fue borrado de la historia. El humano permaneció dentro de la cámara sin miedo. Observó las luces rojas a su alrededor, pero se mantuvo completamente tranquilo. Los demás estudiantes notaron algo extraño en él. No les sorprendió. Era casi como si ya supiera lo que encontraría el escáner. La máquina continuó escaneando y toda la academia esperó. Pasaron los segundos. Luego minutos. Nadie se movió. De repente todas las pantallas de la sala se apagaron. Solo aparecía una palabra en el centro. Una sola palabra. Una palabra que hizo retroceder incluso a los profesores más veteranos. Una palabra que hacía que los guerreros más fuertes bajaran sus armas. Una palabra que la galaxia no había visto en miles de años. Mundo de la muerte. Nadie habló. Nadie respiraba. Porque todos los extraterrestres de esa academia sabían lo que significaba esa palabra. La persona que se encontraba dentro del escáner no era una persona común y corriente. Era algo a lo que la galaxia había temido durante generaciones. Toda la Academia de Combate Galáctico quedó en silencio después de que el escáner mostrara la palabra habitante del mundo de la muerte. Nadie se movió, nadie habló, y nadie comprendió cómo un simple estudiante humano podía provocar tal reacción. Los cadetes alienígenas que momentos antes reían, ahora estaban de pie con miedo en los ojos. Habían oído viejas historias sobre los habitantes de mundos mortales, pero jamás creyeron que verían a uno frente a ellos. El instructor jefe ordenó rápidamente que todos abandonaran la sala de pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Miles de estudiantes habían visto el resultado y la noticia se extendía rápidamente por toda la red de la academia. Cada rincón de la gigantesca estación estaba plagado de una pregunta. ¿Quién era ese humano y por qué el escáner lo había identificado como algo peligroso? El humano permaneció impasible dentro de la sala de escaneo. Se llamaba Kyle. Era un joven de la Tierra, un planeta que la mayoría de los extraterrestres solo conocían por registros antiguos. A diferencia de los demás estudiantes, Kyle no celebró su resultado ni mostró orgullo. Simplemente miró la pantalla con ojos serenos, como si hubiera previsto que llegaría ese momento. Los líderes de la academia llevaron a Kyle a una sala privada para interrogarlo. Varios oficiales de alto rango lo rodearon, con la esperanza de descubrir la verdad. Le preguntaron sobre su planeta, su familia y su entrenamiento. Pero Kyle respondió a cada pregunta con palabras sencillas. No ocultó nada, pero tampoco reveló los secretos de la humanidad. Los instructores quedaron aún más desconcertados porque Kyle no se comportaba como un guerrero peligroso. Era respetuoso, tranquilo y paciente. Una persona con un título tan intimidante debería haber sido orgullosa o agresiva, pero Kyle actuaba como un estudiante común que solo quería completar su examen. Sin embargo, el maestro más anciano de la academia, el maestro Varek, sabía que algo andaba mal. Había estudiado la historia galáctica antigua durante más de 70 años. Al ver la palabra mundo de la muerte, recordó un capítulo oculto del pasado que casi todas las civilizaciones habían borrado. Hace miles de años, antes de que existiera el orden galáctico actual, existió una especie originaria de un planeta llamado Tierra. Su mundo era muy diferente al de la mayoría de los planetas pacíficos. La Tierra tenía un clima extremo, criaturas peligrosas, poderosos desastres naturales e innumerables desafíos.
Los seres que la habitaban debían luchar a diario para sobrevivir. La mayoría de las especies alienígenas evolucionaron en planetas seguros, donde la vida era fácil. Desarrollaron tecnología sin enfrentarse a un peligro constante. Pero los humanos evolucionaron en un lugar donde la debilidad significaba la muerte. Sus cuerpos, mentes e instintos fueron moldeados por millones de años de supervivencia. Los registros antiguos llamaban a la Tierra un mundo de la muerte, un planeta donde incluso la propia naturaleza era un enemigo. Los jóvenes estudiantes alienígenas comenzaron a buscar información sobre los humanos. Esperaban encontrar historias sobre una civilización débil, pero lo que descubrieron los dejó atónitos. La historia de la humanidad estaba repleta de logros imposibles, viajes peligrosos y batallas contra enemigos mucho más fuertes que ellos. Un estudiante encontró un antiguo registro dañado oculto en la base de datos de la academia. El registro mostraba a exploradores humanos viajando al espacio desconocido sin temor. Otro registro mostraba a humanos sobreviviendo en planetas donde otras especies no podrían sobrevivir ni un solo día. Cuanto más aprendían, más nerviosos se ponían. Los humanos no eran famosos por tener las armas más poderosas. Los seres humanos se hicieron famosos porque se negaron a rendirse. Mientras tanto, en la sala de investigación de la academia, los científicos seguían estudiando el resultado del escáner de Kyle. Analizaban los datos una y otra vez buscando algún error, pero todas las pruebas daban el mismo resultado. La máquina tenía razón. Kyle era un auténtico habitante del mundo de la muerte. Los científicos descubrieron algo aún más extraño. El escáner no medía la fuerza física de Kyle, sino que leía algo más profundo. Analizaba su capacidad de supervivencia, su fortaleza mental y el potencial oculto en su interior. La máquina había encontrado lo que la galaxia había olvidado. La humanidad no era peligrosa porque los humanos quisieran la guerra. La humanidad era peligrosa porque los humanos podían sobrevivir a cualquier cosa. Mientras la academia se esforzaba por comprender la verdad, llegó un mensaje secreto del Consejo Galáctico. El mensaje contenía solo unas pocas palabras, pero sembraron el miedo entre los líderes. Ha regresado un ser humano. Los profesores de la academia miraron a Kyle con otros ojos. Por fin comprendieron por qué la humanidad había desaparecido de la historia. No desaparecieron porque fueran derrotados. Desaparecieron porque se estaban escondiendo. Y ahora, después de miles de años, un ser humano había regresado a la galaxia. La pregunta ya no era por qué el escáner le temía. La verdadera pregunta era, al día siguiente de que el escáner revelara la palabra mundo de la muerte, la Academia de Combate Galáctico ya no era la misma. Los pasillos, antes rebosantes de confianza y risas, ahora estaban llenos de susurros. Todos los estudiantes querían saber qué ocultaba el humano y por qué el escáner más avanzado de la galaxia había reaccionado con miedo. Los líderes de la academia decidieron que los rumores no podían perdurar indefinidamente. Necesitaban pruebas. Si Kyle era realmente especial, querían comprender sus habilidades. Si el escáner había fallado, querían demostrarle a la galaxia que los humanos no eran nada fuera de lo común. Por esta razón, la academia preparó su examen más difícil, una prueba que había sido creada cientos de años atrás. Se llamaba Prueba de Supervivencia Definitiva. Muchos guerreros poderosos se habían presentado a la prueba, pero casi ninguno la había completado. La academia la utilizaba para medir los verdaderos límites de la mente, el cuerpo y el coraje de un guerrero. La zona de pruebas estaba oculta en las profundidades de la estación de la academia. No era una sala de entrenamiento común. En su interior había bosques artificiales, criaturas peligrosas, condiciones climáticas cambiantes y escenarios de batalla inspirados en planetas reales. El sistema podía recrear cualquier entorno del universo, desde desiertos abrasadores hasta mundos helados. Cuando los demás cadetes supieron que Kyle participaría en la prueba de supervivencia definitiva, se emocionaron. Muchos creían que era su oportunidad para demostrar la debilidad de los humanos. Se agruparon alrededor de las pantallas de observación, esperando verlo fracasar. El primer guerrero en entrar fue un poderoso soldado soraviano.
Su especie era conocida por su increíble fuerza y su gruesa piel, similar a una armadura. Todos esperaban que sobreviviera durante horas, pero después de solo 30 minutos, el sistema anunció su derrota. El segundo guerrero era un alienígena inteligente de la raza Bayron. Poseía habilidades cognitivas avanzadas y podía resolver problemas más rápido que cualquier ser normal. Sin embargo, el entorno cambiante lo confundió y fracasó antes de llegar a la mitad del camino. Uno a uno, los estudiantes más destacados fueron entrando al juicio. Uno a uno, fueron perdiendo. Los estudiantes de la academia se fueron quedando en silencio poco a poco. Siempre habían creído que su especie era la más poderosa de la galaxia, pero la prueba de supervivencia les estaba revelando una verdad diferente. La fuerza por sí sola no bastaba. La inteligencia por sí sola no bastaba. La prueba exigía algo más profundo. Luego fue el turno de Kael. Las grandes puertas del área de pruebas se abrieron lentamente. Kael entró sin armadura especial, armas poderosas ni equipo avanzado. Solo llevaba consigo un pequeño kit de supervivencia que le había dado la academia. Los estudiantes volvieron a reír. Creían que ya había perdido. Pero el maestro Varek observaba con atención. El viejo maestro notó algo extraño en los movimientos de Kael. El humano no estaba nervioso. No miraba a su alrededor como alguien que entra en un lugar peligroso. Él estaba estudiando. Kael observó el suelo, las paredes, los árboles e incluso el viento. No veía una simple zona de entrenamiento. Estaba analizando el entorno como alguien que ya había hecho esto muchas veces. Comenzó la cuenta regresiva. Comenzó el juicio. Al principio, no pasó nada. Los estudiantes que observaban la pantalla se quedaron desconcertados. Esperaban que Kael corriera, luchara o entrara en pánico. En cambio, con calma, recogió agua, construyó un pequeño refugio y creó una zona segura antes de que anocheciera. Los estudiantes alienígenas rieron menos. Tras varias horas apareció el primer peligro. Un grupo de criaturas artificiales atacó la ubicación de Kael. Fueron diseñadas para desafiar a los guerreros más fuertes. Su velocidad era alta, sus cuerpos poderosos y sus movimientos prácticamente impredecibles. Los estudiantes esperaban que Kael perdiera, pero Kael no luchaba como un guerrero normal. Él aprovechó el entorno, se movía por el bosque, evitaba batallas innecesarias y utilizaba métodos sencillos para derrotar a criaturas más fuertes que él. Cada acción era cuidadosa. Cada decisión tenía un motivo. Los instructores observaban con sorpresa. El sistema informático comenzó a cambiar el nivel de dificultad. El juicio se complicó. El tiempo se volvió más peligroso. Las criaturas se volvieron más rápidas, pero Kael siguió avanzando. Los científicos de la academia revisaron el sistema porque sospechaban que algo fallaba. Ningún estudiante había logrado aumentar la dificultad de la prueba tantas veces. La máquina estaba creando desafíos más difíciles porque no podía medir el límite de Kael. El instructor principal miró la pantalla y formuló una pregunta sencilla. ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir? Nadie tenía respuesta. Las horas se convirtieron en un día entero. Luego 2 días. Los demás cadetes que observaban dejaron poco a poco de ver a Kael como un humano débil. Empezaron a ver algo que nunca antes habían visto. Un guerrero que no dependía del poder. Un guerrero que dependía de la supervivencia. Al tercer día, la prueba planteó su desafío final. El sistema creó una criatura conocida como el cazador ancestral. Era un monstruo diseñado a partir de los depredadores más fuertes de la galaxia. Ningún estudiante había sobrevivido jamás más de 5 minutos contra él. Cuando apareció la criatura, el salón de la academia quedó en silencio. Todos esperaban que Kael finalmente fracasara. El monstruo se abalanzó hacia adelante con una velocidad increíble. Pero Kael hizo algo que nadie esperaba. Él sonrió. No porque fuera feliz, porque finalmente comprendió la prueba. La academia no estaba poniendo a prueba su fuerza. Se trataba de poner a prueba su capacidad de supervivencia, cuando todo a su alrededor lo quería muerto.
Comenzó la batalla entre los humanos y los antiguos cazadores. Toda la galaxia observaba cómo la especie olvidada se enfrentaba al desafío imposible. Y por primera vez en cientos de años, la prueba de supervivencia definitiva comenzó a aprender del estudiante que llevaba dentro. Porque el sistema no estaba derrotando a Kyle. El sistema temía no poder detenerlo. La batalla entre Kyle y el cazador ancestral se convirtió en el evento más visto en la historia de la Academia de Combate Galáctico. Millones de ojos estaban fijos en las pantallas gigantes, mientras el humano olvidado se enfrentaba a una criatura que había derrotado a todos los guerreros antes que él. Los estudiantes alienígenas esperaban ver un fracaso, pero en cambio, presenciaron algo que no podían comprender. El cazador ancestral se movía más rápido que cualquier criatura normal. Sus afiladas garras podían destruir armaduras pesadas, y su cuerpo estaba formado por los depredadores más fuertes de la galaxia. El sistema lo había diseñado para poner a prueba los límites de los guerreros, pero Kyle no parecía asustado. Permaneció en silencio, observando cada movimiento de la criatura. El monstruo atacó con toda su fuerza, pero Kyle reaccionó en el último segundo. No intentó vencer a la criatura por la fuerza, pues sabía que era imposible. En cambio, aprovechó su entorno, su sincronización y su instinto de supervivencia. Cada paso que daba tenía un propósito, y cada movimiento le permitía ahorrar energía. Los estudiantes que observaban la batalla se quedaron en silencio poco a poco. Esperaban que el humano perdiera, pero cada minuto que pasaba cambiaba su opinión. Empezaron a darse cuenta de que Kyle no luchaba como un soldado cualquiera. Luchaba como alguien que había dedicado toda su vida a aprender a sobrevivir. Dentro de la sala de control, los científicos de la academia estaban atónitos. El sistema seguía aumentando el nivel de dificultad, pero Kyle continuaba adaptándose. La computadora creaba nuevos peligros, enemigos más fuertes y situaciones más difíciles, pero el humano siempre encontraba la manera de seguir adelante. El instructor jefe examinó los datos con incredulidad. La máquina no mostraba el nivel de fuerza de Kyle porque no podía calcularlo. El sistema estaba aprendiendo de él en lugar de ponerlo a prueba. Por primera vez en la historia de la academia, la prueba de supervivencia se enfrentaba a un estudiante. Mientras la batalla continuaba, comenzaron a aparecer por toda la galaxia antiguos registros sobre la humanidad. El Consejo Galáctico recibió informes sobre el humano que había ingresado en la academia. Al principio, muchos líderes ignoraron la información porque creían que los humanos eran simplemente una especie olvidada. Pero cuando vieron la palabra «mundo de la muerte», todo cambió. Las civilizaciones antiguas comenzaron a desvelar archivos secretos que habían permanecido ocultos durante miles de años. Descubrieron historias sobre la humanidad que habían sido borradas de la historia. Historias sobre una especie que sobrevivió a situaciones imposibles y siguió adelante cuando otras civilizaciones se dieron por vencidas. La galaxia siempre había medido el poder a través de las armas, los ejércitos y la tecnología. Creían que las especies más fuertes eran las que poseían las naves más grandes y las máquinas más avanzadas. Pero la humanidad era diferente. Los humanos no eran poderosos porque lo tuvieran todo. Los humanos se volvieron poderosos porque sobrevivieron sin nada. Vivían en un planeta plagado de peligros. Se enfrentaban a tormentas, enfermedades, hambre y criaturas más fuertes que ellos. Cada desafío los hacía más inteligentes. Cada fracaso los hacía más fuertes. Su mayor arma no era una máquina, fue su capacidad para continuar. Cuando el Consejo Galáctico supo de Kyle, algunos líderes se preocuparon. Recordaron una antigua advertencia de sus ancestros. Si los humanos regresaban, la galaxia tendría que decidir si recibirlos con los brazos abiertos o temerles. Muchos líderes alienígenas creían que los humanos eran peligrosos. Pensaban que un habitante de un mundo mortal podría convertirse en una amenaza para todas las civilizaciones. Comenzaron a recopilar información sobre Kyle y a buscar cualquier debilidad. Pero otros vieron algo diferente. Vieron a una persona que no atacó a nadie. Vieron a un guerrero que protegía en lugar de destruir.
Vieron una especie que había sufrido, pero que aún así optó por seguir adelante. De vuelta en la academia, Kael finalmente completó la prueba de supervivencia definitiva. El sistema anunció su victoria tras varios días de pruebas. El salón entero quedó en silencio, pues nadie esperaba que un humano lograra lo que ni siquiera los guerreros legendarios habían conseguido. Los estudiantes que antes se reían de él ahora lo miraban con respeto. Ya no lo veían como un marginado débil, lo veían como alguien que portaba la historia de toda una especie. El maestro Varek se acercó a Kael después de la prueba. El viejo maestro le preguntó por qué no había mostrado miedo durante el juicio. Kael lo miró y dio una respuesta sencilla. Porque el miedo no ayuda a sobrevivir. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de todos los que las escucharon. La academia finalmente comprendió el significado del resultado del escáner. La máquina no había llamado a Kael habitante del mundo de la muerte, porque fuera un monstruo. Lo llamaban habitante del mundo de la muerte porque provenía de un mundo que creaba supervivientes. Pero mientras la galaxia descubría la verdad sobre la humanidad, otra fuerza observaba desde la oscuridad. Un viejo enemigo que recordaba la verdadera historia de la Tierra. Y cuando oyeron que el último ser humano había regresado, comenzaron a prepararse para la guerra. Tras la imposible prueba de supervivencia de Kael, la Academia de Combate Galáctico cambió para siempre. Los alumnos que antes se reían de él, ahora lo observaban con respeto y curiosidad. Pero mientras la Academia celebraba el regreso de un guerrero humano, en la inmensidad del espacio, un antiguo enemigo recibía un mensaje que había temido durante miles de años. Lejos de los pacíficos planetas de la galaxia, dentro de una enorme nave de guerra negra, los líderes del Imperio Barkun se reunieron alrededor de una pantalla brillante. Vieron la imagen de Kael de pie dentro de la academia. Vieron la palabra que apareció en el escáner. Habitante del mundo de la muerte. Durante mucho tiempo, nadie habló. Los líderes de Barkun sabían perfectamente lo que esto significaba. La última vez que un humano apareció en la galaxia, su imperio estuvo a punto de caer. Recordaban la antigua guerra que todas las civilizaciones intentaban olvidar. Recordaban cómo una pequeña fuerza humana había sobrevivido contra ejércitos millones de veces más numerosos. El comandante Barkun, Lord Sarek, miró la pantalla con ira y temor. Era uno de los pocos seres que conocían la verdadera historia de la humanidad. Conocía los relatos escritos en registros secretos. Sabía que los humanos nunca habían sido débiles. Eran supervivientes. Sarek ordenó a sus soldados que prepararan sus naves de inmediato. No le importaban ni el Consejo Galáctico ni las normas de la Academia. Su único objetivo era simple. El humano tenía que desaparecer antes de que la galaxia supiera la verdad. Mientras tanto, dentro de la Academia, Kael sintió algo extraño. Podía percibir que algo había cambiado. Había dedicado su vida a aprender a detectar el peligro, y ahora sus instintos le advertían. Algo se avecinaba. El maestro Varek notó que Kael miraba las estrellas a través de la ventana de la academia. El anciano maestro le preguntó si le preocupaban las amenazas que se avecinaban. Kael guardó silencio un momento antes de responder. Dijo que el peligro no era algo nuevo para los seres humanos. Fue algo con lo que aprendieron a vivir. Los líderes de la academia querían proteger a Kael, pero no comprendían de qué lo protegían. Creían que el enemigo atacaría porque Kael era poderoso. Estaban equivocados. El enemigo no temía su fuerza. Tenían miedo de lo que él representaba. Un símbolo olvidado de supervivencia. Unos días después, aparecieron señales extrañas cerca de la estación de la academia. Los sistemas de defensa detectaron naves desconocidas moviéndose por espacio restringido. Al principio, todos creyeron que se trataba de un pequeño grupo de atacantes. Pero entonces los sensores revelaron la verdad. Cientos de buques de guerra Barkun se aproximaban. La academia activó de inmediato el protocolo de emergencia. Las fuerzas de seguridad se desplegaron y los estudiantes fueron trasladados a zonas seguras. El pacífico centro de formación se había convertido en un posible campo de batalla. Los cadetes alienígenas que una vez se burlaron de Kael ahora lo miraban en busca de respuestas.
Finalmente comprendieron algo. El peligro no era el ser humano. El peligro era la razón por la que alguien quería deshacerse de él. La flota Barkun se detuvo frente a la estación de la Academia. Su líder envió un mensaje a toda la galaxia. Su voz era fría y poderosa. Devuelvan al ser humano, y esta estación sobrevivirá. Los líderes de la Academia quedaron conmocionados. No podían creer que todo un imperio hubiera venido por un solo estudiante. Kyle escuchó el mensaje sin temor. Sabía que este momento llegaría algún día. Sabía que esconderse para siempre era imposible. El pasado de la humanidad lo había alcanzado. El instructor principal le preguntó a Kyle quiénes eran esos extraterrestres y por qué lo querían. Por primera vez, Kyle reveló una pequeña parte de la verdad. Explicó que hace miles de años, los humanos no desaparecieron porque perdieron una guerra. Desaparecieron porque terminaron uno. El Imperio Barkun fue el último enemigo de aquel antiguo conflicto. Habían destruido incontables mundos y creían que nada podría detenerlos. Pero la humanidad se alzó contra ellos. No con el ejército más grande, ni con las armas más potentes. Con determinación. Los líderes de la Academia escucharon atentamente mientras Kyle explicaba que los humanos nunca buscaban la guerra. Solo luchaban cuando no les quedaba otra opción. Pero cuando luchaban por sobrevivir, se convertían en algo a lo que incluso sus enemigos temían. La galaxia había olvidado esa lección. Hasta ahora. Las naves Barkun comenzaron a cargar sus armas. Los escudos de la Academia se activaron, pero todos sabían que no podrían sobrevivir a un ataque total. Los guerreros alienígenas se prepararon para la batalla, pero el miedo crecía en su interior. Se enfrentaban a la flota enemiga más poderosa del espacio conocido. Entonces Kyle dio un paso al frente. Observó los barcos que se aproximaban y con calma dijo que él se encargaría. Los estudiantes quedaron conmocionados. Un solo hombre contra cientos de buques de guerra parecía imposible. Pero el maestro Varek recordaba los registros antiguos. Sabía que la galaxia estaba a punto de presenciar algo que no había visto en miles de años. El regreso de un auténtico habitante del mundo de la muerte. Mientras la flota enemiga se acercaba, Kyle caminó hacia el campo de batalla, y por primera vez, la galaxia estaba a punto de comprender por qué la humanidad nunca había sido olvidada. Porque lo más peligroso de los humanos nunca fueron sus armas, fue su negativa a rendirse. El oscuro cielo que rodeaba la Academia de Combate Galáctico estaba repleto de miles de naves enemigas. El Imperio Barkun había llegado con su flota más poderosa, y sus armas estaban listas para destruir la estación. Todos los alienígenas dentro de la Academia sabían que se enfrentaban a una batalla que no podían ganar. Los sistemas de defensa de la Academia se activaron, pero todos comprendían la verdad. La estación había sido construida para entrenamiento, no para una guerra contra uno de los ejércitos más poderosos de la galaxia. Los guerreros alienígenas se prepararon, pero el miedo se reflejaba en sus rostros. Por primera vez comprendieron que el peligro era real, pero que él permanecía de pie, con calma, en el centro de la sala de mando. Observó la flota enemiga que se aproximaba por el espacio y no mostró temor. Los demás estudiantes se preguntaban cómo una persona podía mantener la calma cuando cientos de naves de guerra estaban listas para atacar. El maestro Varek observaba atentamente a Kyle. El anciano maestro recordaba las antiguas historias de la humanidad. Finalmente comprendió por qué los antiguos registros habían sido ocultos. La galaxia no temía a los humanos porque lo habían destruido todo. La galaxia tenía miedo porque los humanos habían sobrevivido a todo. El comandante de Barkun envió otro mensaje a la Academia. Su voz resonó por todos los altavoces de la estación. Envíanos al ser humano, y tu pueblo vivirá. Los líderes de la Academia se miraron entre sí. Sabían que no podían sacrificar a Kyle, pero también sabían que luchar contra la flota Barkun podría destruir a todos los que se encontraban dentro de la estación. Antes de que nadie pudiera responder, Kyle dio un paso al frente. Aceptó la comunicación. Toda la Academia guardó silencio.
Los estudiantes observaron cómo el joven aparecía en la pantalla principal. El comandante Barkun lo miró con ira, pero tras esa ira se escondía algo más. Miedo. El comandante reconoció a Kael. Personalmente no. Pero por su linaje. Tienes los ojos de tus antepasados, dijo el comandante en voz baja. Todos estaban confundidos. Kael le preguntó qué quería decir. El comandante Barkun reveló un secreto que había permanecido oculto durante miles de años. La última guerra humana no fue solo una batalla entre dos ejércitos. Fue una batalla entre dos ideas diferentes. Los Barkun creían que el poder provenía del control y del miedo. Los humanos creían que el poder provenía de proteger lo que importaba. La antigua guerra comenzó cuando el Imperio Barkun intentó conquistar colonias humanas. Creían que los humanos se rendirían fácilmente porque eran pocos en número. Estaban equivocados. Los humanos contraatacaron. No porque quisieran más territorio, no porque quisieran vengarse, porque querían proteger sus hogares. El comandante Barkun recordaba cómo los soldados humanos seguían luchando incluso cuando casi no había posibilidades de victoria. Reparaban barcos averiados, sobrevivían a batallas imposibles y regresaban una y otra vez. No eran imposibles de derrotar, eran imposibles de romper. Los estudiantes de la academia escucharon atentamente. Su visión de la humanidad cambió por completo. Finalmente comprendieron que las historias sobre los humanos no eran mitos, eran advertencias. El comandante Barkun miró a Kael y pronunció una última frase. Eres el último habitante del mundo de la muerte. Esas palabras viajaron por toda la galaxia. Todas las civilizaciones que las escucharon guardaron silencio. El nombre Deathworlder ya no era solo el resultado de un escáner. Se convirtió en un símbolo de supervivencia, símbolo de una especie que se negó a desaparecer. La flota Barkun comenzó a atacar la academia, pero algo inesperado sucedió. Los guerreros alienígenas que antes temían a Kael, ahora estaban a su lado. Comprendieron que si permitían que los Barkun ganaran, perderían algo más que una batalla. Perderían la esperanza. Kael caminó hacia el hangar y preparó una pequeña nave de combate. Los estudiantes lo siguieron, queriendo ayudar, pero él los detuvo. Les dijo que los humanos no sobrevivieron porque lucharon solos. Sobrevivieron porque se protegieron mutuamente. Esas palabras cambiaron algo en el interior de los guerreros alienígenas. Ya no luchaban porque tenían miedo. Luchaban porque creían en algo. Cuando Kael entró en el campo de batalla, las naves Barkun lo rodearon. Cientos de armas apuntaron a su pequeño caza. Desde fuera, parecía imposible que sobreviviera. Pero los Barkun cometieron un error. Olvidaron lo que era un habitante del mundo de la muerte. Creían que los humanos eran peligrosos porque sabían pelear. Estaban equivocados. Los humanos eran peligrosos porque podían adaptarse. Kael se desplazaba por el espacio con un control perfecto. Evitaba los ataques. Estudiaba los patrones enemigos y aprovechaba cada debilidad que encontraba. Las mismas habilidades de supervivencia que le habían servido durante la prueba en la academia, ahora le servían contra toda una flota. La galaxia observó cómo un guerrero humano desafiaba a un ejército masivo, y poco a poco, lo imposible comenzó a suceder. La flota de Barkun comenzó a sufrir pérdidas. No porque Kael tuviera armas más poderosas, no porque tuviera un ejército más grande, porque él entendía la supervivencia mejor que nadie. Dentro de la nave de mando de Barkun, el comandante finalmente comprendió la verdad. La humanidad no había regresado para conquistar la galaxia. La humanidad había regresado para recordarle a la galaxia una lección que había olvidado. Nunca subestimes a la especie que sobrevive a lo imposible. Mientras la batalla continuaba, un mensaje se extendió por todos los planetas. El habitante del mundo de la muerte ha despertado. Y por primera vez en miles de años, la galaxia recordó el verdadero poder de la humanidad. La batalla entre Kael y el Imperio Barkun se convirtió en el acontecimiento más importante de la historia galáctica. Todos los planetas, todas las civilizaciones y todos los líderes militares
Siguieron la lucha a través de sus sistemas de comunicación. Todos querían saber una cosa. ¿Podría un solo ser humano realmente enfrentarse a todo un imperio? La flota Barkun continuó su ataque con toda su potencia. Miles de armas dispararon contra la pequeña nave de combate de Kael, pero el humano se movía por el espacio, como si lo hubiera hecho toda su vida. No luchaba con ira ni odio. Luchaba con autocontrol, paciencia y los instintos de supervivencia propios de la Tierra. Los guerreros alienígenas dentro de la academia observaban en absoluto silencio. Siempre habían creído que el poder residía en el tamaño, la tecnología y la superioridad numérica. Pero Kael les estaba mostrando algo diferente. Una sola persona con la mentalidad adecuada podía desafiar a un enemigo que parecía invencible. El comandante Barkun se sentía cada vez más frustrado. Sus mejores pilotos no podían predecir los movimientos de Kael. Todos sus planes fracasaban porque el humano siempre se adaptaba. Cambiaba de estrategia antes de que el enemigo pudiera comprender lo que estaba sucediendo. El comandante finalmente comprendió la verdad. Los humanos no eran peligrosos porque fueran más fuertes que los demás. Eran peligrosos porque aprendían más rápido que nadie. La batalla llegó a su punto culminante cuando la nave insignia de Barkun se acercó a la academia. Preparó su arma más poderosa, un dispositivo capaz de destruir un planeta entero. Los líderes alienígenas que observaban desde el otro extremo de la galaxia creían que no había forma de detenerla. Pero Kael notó algo. Una debilidad. La misma mentalidad de supervivencia que le ayudó a superar la prueba de la academia le permitió descubrir el problema oculto en el arma enemiga. No atacó con la fuerza. Utilizó el conocimiento, la oportunidad y un plan sencillo. Kael dirigió su caza directamente hacia la nave insignia. Todos pensaban que había perdido la cabeza. Incluso sus aliados creían que iba a emprender una misión suicida, pero Kael sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Entró en la nave enemiga a través de una pequeña zona dañada y se adentró en la gigantesca máquina. Los soldados Barkun intentaron detenerlo, pero pronto se dieron cuenta de que no se enfrentaban a un enemigo común. Se enfrentaban a alguien que había sobrevivido a 1000 situaciones imposibles. Kael llegó a la sala de control principal donde lo esperaba el comandante Barkun. Ambos se encontraron frente a frente, representando dos historias diferentes. Uno creía que el miedo era el camino al poder. El otro creía que la supervivencia significaba proteger a los demás. El comandante le preguntó a Kael por qué los humanos siempre se negaban a rendirse. Kael lo miró y dio una respuesta sencilla. Porque siempre hay alguien que tiene que estar de pie. Esas palabras se oyeron en toda la galaxia. El comandante Barkun finalmente comprendió por qué sus ancestros temían a la humanidad. Los humanos nunca fueron invencibles porque jamás podrían ser derrotados. Los humanos eran imparables porque, incluso después de la derrota, siempre se volvían a levantar. El comandante bajó su arma. Por primera vez en miles de años, el imperio Barkun dejó de luchar. La guerra terminó. No porque un bando haya sido destruido, pero porque una de las partes finalmente lo entendió. Tras la batalla, el Consejo Galáctico se reunió para debatir el regreso de la humanidad. Muchos líderes querían saber qué harían los humanos a continuación. Temían que una especie poderosa como la humanidad intentara controlar la galaxia. Pero Kael rechazó cualquier puesto de poder. Él no quería convertirse en rey. Él no quería gobernar planetas. Él solo quería que la humanidad tuviera un lugar entre las estrellas. La Academia de Combate Galáctico cambió tras el suceso. La palabra habitante de un mundo mortal dejó de ser una advertencia de peligro y se convirtió en un símbolo de valentía, supervivencia y esperanza. Nuevos estudiantes de cientos de especies se unieron a la academia, y todos aprendieron la misma lección. Nunca juzgues a alguien por su origen. Nunca subestimes a alguien solo porque parezca ordinario. Porque esa persona silenciosa que está al final de la fila podría tener una historia más grande que toda la galaxia. Años después, el escáner que descubrió el secreto de Kael fue colocado en el Salón de Historia de la Academia.
Millones de estudiantes lo visitaban cada año. Observaban la máquina que una vez conmocionó a la galaxia. La pantalla ya no mostraba miedo. Mostró un mensaje. La humanidad, una especie que sobrevivió a lo imposible. Y cada vez que nuevos cadetes ingresaban en la academia, los profesores les contaban la misma historia. La historia de la persona que entró en el escáner en último lugar. El ser humano que cambió la historia. El ser humano que demostró a la galaxia que la mayor fuerza no reside en el poder. Era la voluntad de sobrevivir.